Bueno, muy bien. Quiero extenderles en este momento un caluroso y especial saludo a todos y cada uno de ustedes, maestros en formación. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes quizás una de las principales preocupaciones en términos de competencias y de referentes temáticos para el área de lengua castellana. En este caso vamos a estar hablando entonces de la lectura crítica. La lectura crítica funge entonces como una metodología o como un enfoque que procura el fortalecimiento de la comprensión lectora pues en nuestros estudiantes, en este caso como tal. No debemos confundir estas dos cosas, no debemos confundir comprensión lectora con lectura crítica. Cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando de una competencia que resulta ser bastante particular, pero es un concepto amplio, global y general que vincula al lector con el texto de una manera muy general. Mientras que la lectura crítica corresponde también a ese interés y a esa necesidad de fortalecer la comprensión lectora, pero sí va a respetar unos niveles. Eh, pero ¿por qué va a ser importante hablar de lectura crítica en la actualidad? Tenemos pues, varios argumentos, dentro de los cuales está en que vivimos en una era en donde, o en una época en donde los jóvenes o cualquier individuo se encuentra sometido a un montón de información y de desinformación también. Por eso es importante que cada sujeto, cada individuo tenga esa capacidad o desarrolle esa capacidad crítica con relación a los mensajes que lo empiezan a rodear o lo empiezan a bombardear. Por otra parte, para nosotros como docentes o como escuela, es fundamental la formación de lectores críticos, ya que se trata de un acto de responsabilidad educativa. Y finalmente, lo que hace la lectura crítica es empoderar a nuestros estudiantes como ciudadanos. Si se logra eso, estamos hablando entonces de unos estudiantes más seguros de sí, estamos hablando de unos sujetos que le van a aportar a una sociedad de manera constructiva. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de esta pequeña presentación? Tenemos 4 objetivos. El primer objetivo radica en definir qué es ese concepto de lectura crítica y cuáles son sus diferentes niveles. El segundo objetivo es reconocer su importancia en la enseñanza. El tercer objetivo es proporcionar algunas estrategias didácticas y concretas, porque considero que este espacio el campo de didáctica de la lengua castellana debe ser un escenario en donde se comparta y se reflexione en torno a diferentes estrategias pedagógicas o evaluativas que le sirvan al maestro y que se puedan implementar al interior del aula de clase. Y como cuarto objetivo, tenemos el reflexionar sobre el rol del docente como mediador en ese proceso de lectura crítica. Entonces, ¿qué es la lectura crítica? Se trata de un proceso, una metodología activa y reflexiva que propende por el fortalecimiento de la comprensión lectora. ¿Por qué es tan importante hablar siempre de la lectura, no solamente como habilidad comunicativa, sino como competencia comunicativa? Yo, se los he dicho en varias ocasiones, considero que una de las principales causas del rendimiento académico o de la autoestima en los jóvenes en la actualidad podría ver directamente también con esos procesos de comprensión lectora. ¿Qué es la lectura crítica? Es también un método, una técnica en la que se implica el comprender, el analizar, el interpretar y el evaluar lo que se lee. A lo mejor cada uno de esos verbos haciendo alusión a los niveles de lectura crítica. Si nos detenemos en el último, que es el evaluar, ese concepto o ese verbo como tal
tiene que estar vinculado de alguna u otra manera con el último nivel de lectura crítica, que es el nivel crítico o intertextual. Y va más allá, la lectura crítica va más allá del significado superficial. No se va a quedar exclusivamente con el primer nivel, que es el nivel literal, sino que va a buscar intenciones, inferencias, ideologías o manipulaciones del mensaje que le está llegando al lector o al receptor. ¿Cómo se construye la lectura crítica? Entonces se construye a través de 3 niveles y estos son progresivos. Estos niveles son progresivos. Tenemos en el primer lugar la lectura literal. En el segundo lugar, la lectura inferencial. Y en el tercer lugar, la lectura crítica. Cuando hablamos de lectura literal, nos estamos refiriendo a una lectura en donde el interlocutor, el receptor del mensaje, el lector en este caso, el estudiante, tiene la capacidad de identificar de manera explícita algunos elementos que se encuentran explícitos dentro del texto. Cuando hablamos del nivel inferencial, ya el lector identifica otros elementos que no están explícitos dentro del texto, están implícitos, están tácitos, y que hace alusión a este nivel inferencial como tal. Y está el nivel crítico, que es ya donde el estudiante tiene la capacidad de generar conjeturas, de reflexionar en torno a lo que está sucediendo, establecer un punto de vista y también realizar ejercicios de intertextualidad con otros textos, lo cual le va a facilitar mucho más ese proceso de comprensión lectora. El poder poner en interacción un texto con otro texto, tal como lo afirma Gerard Genet en su texto de la transtextualidad o la teoría literaria. La interacción de un texto con otro texto procura el fortalecimiento de la comprensión lectora, lo hace más viable. Empezamos entonces con la lectura literal o el nivel literal de la lectura crítica. Entendamos por este nivel el recuperar información explícita dentro del texto. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con la lectura literal? Se busca identificar los hechos, los datos, los personajes, contextos físicos, geográficos, temporales o secuencias. ¿Qué preguntas o qué tipo de preguntas se pueden establecer para poder desarrollar esta lectura literal? Ejemplos. ¿Qué dice exactamente el autor? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Este tipo de preguntas bases van a procurar que el estudiante, el lector en este caso, empiece a desarrollar esa lectura literal, porque su respuesta se va a encontrar explícitamente dentro del texto. Tipo de actividades que se puedan realizar con los estudiantes: leer un breve fragmento y responder qué hechos se narran o qué ocurrió en tal párrafo. Eso hace parte de la lectura literal. En cuanto a la lectura inferencial, lo decíamos hace un momento, cuando se habla de la lectura inferencial, estamos haciendo alusión a ese proceso de la lectura crítica en donde el lector empieza a identificar, a hallar elementos que no están explícitos dentro del texto, pero que con el ejercicio de la lectura se pueden identificar de manera implícita. ¿Qué es eso? ¿O qué verbos o qué acciones se empiezan a generar allí? Se empieza a interpretar lo que el texto insinúa, pero no dice de manera abierta. Eso es poder identificar elementos de manera implícita, más no explícita. ¿Sí? ¿Qué se busca con la lectura inferencial? Pues se busca realizar inferencias, deducciones, hipótesis, conjeturas. Ahora,
esta lectura inferencial, yo quiero que quede eso muy claro, empieza a tener un interés más desde la subjetividad. A lo mejor cada individuo, cuando se enfrenta a un texto específicamente, desde sus propios intereses y desde sus propias necesidades, empieza a generar un ejercicio inferencial diferente, individualizado, personalizado. ¿Sí? Eso es lo que, ese incluso es uno de los retos que tiene el docente, entender que es que la lectura crítica, la lectura crítica no es una lectura estandarizada, colectiva, no, al contrario, empieza a tener o a ver la posibilidad de desarrollarse a través desde la individualidad o desde la subjetividad de los lectores. ¿Qué tipo de preguntas se empiezan a plantear? Por ejemplo, ¿qué motivos tienen los personajes para actuar así? ¿Qué valores se infieren del comportamiento? Una actividad breve que se podía plantear, se puede plantear con estudiantes de cualquier nivel, en este caso, a partir del fragmento anterior, ¿qué puedes inferir sobre la personalidad del personaje principal? Entonces, estamos hablando de un nivel un poco más avanzado, es un poco más avanzado que el nivel literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisa la necesidad de identificar algunos elementos que no se van a encontrar precisamente dentro del texto. Ejemplo de ello, la personalidad de un personaje principal o de un personaje secundario. A lo mejor dentro del texto nunca se quiso decir, es que la personalidad de este personaje es así, 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 así. No. Pero con la lectura del texto se puede inferir, se puede inferir. Y pasamos al tercer nivel de lectura crítica, que es, digamos, como el paradigma o a la que se apunta con los estudiantes. Es a lo que se apunta con los estudiantes. Entonces, algunos lo mencionan también como lectura crítica e intertextual, porque se considera que el ejercicio de la intertextualidad es un ejercicio un poco más complejo con relación a los dos niveles anteriores, es un poco más complejo porque precisa leer otros libros o precisa leer otros textos y con base en la lectura de dos textos, entonces ya el lector puede generar esos vínculos entre dos textos que ayudan a los estudiantes, a los lectores a fortalecer su idea. Ejemplo, yo con las estudiantes del grado décimo, las pongo en el segundo periodo, tercer periodo, a leer tres libros. Los tres son de corte existencialista. Y ya sabemos que las obras de la literatura existencialista tienen unas particularidades muy interesantes que, bueno, podríamos hablar de ellas mucho más adelante. ¿Cuáles son esos tres libros? Tenemos El extranjero, de Albert Camus, La metamorfosis, de Franz Kafka, y El viejo y el mar, de Hemingway. ¿Cuál es la línea que empieza a definir ello? Podemos partir de la escuela literaria que lo determina. Por ejemplo, el existencialismo. Parta de ahí. ¿Cómo lo podemos empezar o cómo podemos empezar a poner a interactuar esos tres textos? Primero tengo que leerme los tres textos. Eso es fundamental. Tengo que leerme los tres textos. Luego de leerme los tres textos y de comprender los tres textos, empiezo a desarrollar ciertos vínculos que me permiten a mí comprender toda la complejidad de la obra magna. Bueno, ¿qué es la lectura crítica? Es emitir juicios de valor sobre el texto, sus ideas y su construcción. Aquí ya se le solicita al lector, se le solicita al estudiante que, bueno, establezca un punto de vista frente a lo que está leyendo. No sé si lo recuerdan en semestres anteriores que trabajamos el prisma conceptual en la tercer cuadrícula, del tercer rectángulo de cada una de las cuadrículas,
Hay una parte que se llama crítica y es precisamente para que el estudiante exponga qué es lo que piensa o qué es lo que opina frente a un texto o una idea determinada. ¿Sí? Luego, entonces, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con la lectura crítica? Se busca la evaluación de argumentos, intenciones y efectos. Entonces, mire que el concepto o el verbo de evaluar cabe precisamente en este ejercicio de crítica, porque en la crítica el estudiante evalúa diferentes situaciones. ¿Qué tipo de preguntas se pueden plantear o bases o preguntas bases? Estoy de acuerdo con las ideas que se proponen. ¿Por qué? ¿Qué sesgos o limitaciones se perciben en el texto? Esos son ejemplos claros de lectura crítica, para establecer preguntas desde la lectura crítica. Una actividad breve. ¿Qué postura adopta el autor respecto al tema? ¿Estás de acuerdo con esa postura? Si no estás de acuerdo, porque mire que ahí está como cerradita la pregunta. Si no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo con la postura del autor? ¿Listo? Luego viene, bueno, vamos a pensar en algunas diferencias o hagamos un comparativo desde las diferencias de cada uno de los niveles. Tenemos 3 criterios, desde el nivel, desde la acción principal y desde el ejemplo de pregunta. En el nivel literal, ¿cuál es la acción principal? Recuperar. ¿Recuperar qué? Información que está dentro del texto. Ejemplo de pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el autor? Ese es un ejemplo. En el nivel inferencial, acción principal, la interpretación. Interpretar. Ejemplo de pregunta, ¿qué sugiere? En el nivel crítico e intertextual está el evaluar como acción principal. Evaluar. Recordemos ese concepto, va a ser, ese verbo va a ser casi que determinante para la lectura crítica en su nivel crítico. ¿Qué pienso y por qué? Y no es solamente exponer qué es lo que se piensa, ¿por qué piensas eso? Cuando se plantea esa contraparte de la pregunta, esa segunda parte de la pregunta, el por qué, entonces ya se le está pidiendo al estudiante también que desarrolle esa competencia argumentativa. Muy bien. Ahora ustedes se preguntarán, uy, eso está como muy elaborado, eso el profe pues enseña eso en bachillerato, novenos, décimos y onces, le dan cuenta. A veces es complejo, a veces es complejo, a veces es no. Sin embargo, yo sí considero que la lectura crítica se puede desarrollar desde edades preescolares incluso desde edades preescolares, sin la necesidad de que tenga que leer. ¿Por qué? Porque es que en la lectura crítica, el estudiante empieza a establecer puntos o empieza a establecer conjeturas, empieza a evaluar situaciones y eso se puede ir llevando de manera paulatina con los estudiantes. La lectura crítica no comienza en secundaria, inicia incluso desde los primeros grados de vida escolar. Desde preescolar y primaria, por ejemplo, se siembran las bases para desarrollar lectores reflexivos y cuestionadores. Y ustedes no se imaginan lo importante que es desarrollar eso desde esas edades, obviamente al nivel de los chicos. Obviamente al nivel de los chicos. Vuelvo y lo digo, ¿para qué sucede esto? Para empoderar al estudiante, para empoderar al estudiante. Y ya con base en eso empezamos a ver resultados desde unos jóvenes mucho más propositivos, mucho más críticos, mucho más constructivos, que no se queden en el dilema, en el problema, sino que más bien se encarguen de buscar soluciones. Por ejemplo, la lectura crítica en preescolar. ¿Cómo trabajar la lectura crítica en preescolar? A través de lectura de imágenes, por ejemplo.
Cuentos ilustrados, ahora que hemos hablado tanto de los cuentos ilustrados, y que incluso ustedes ya han tenido la posibilidad como maestro de información de construir sus propios cuentos ilustrados. Ellos son muy visuales. Álbumes, secuencias, a través de ese tipo de textos. Se pueden establecer preguntas abiertas durante la lectura. Por ejemplo, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué piensas de ese personaje? ¿Te gustaría vivir en ese lugar? ¿Por qué? Vuelvo y digo, ese proceso o esa competencia argumentativa que se empieza a desarrollar desde pequeños va a incidir directamente en el fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la lectura crítica. Entonces se debe promover la expresión de opiniones, no buscar siempre respuestas correctas, sino estimular el pensamiento. Cuando el estudiante se equivoca en una respuesta, una de las funciones más complejas del maestro, del docente, es, bueno, con base en esa pregunta, no voy a minimizar esa respuesta, sino que voy a procurar otro tipo de ejercicios de comunicación para que el estudiante empiece a desarrollar y a fortalecer ciertas ideas. Ejemplo de actividades en preescolar. Por ejemplo, dramatizar finales alternativos. Estamos leyendo ahora con Esopo la liebre y la tortuga. Listo, esa fue la final. ¿Ustedes qué otro final le hubieran dado? Y dramaticémoslo. También está relatar desde el punto de vista de otro personaje. Que es que Caperucita Roja. Hombre, pero yo voy a contar la historia de Caperucita Roja desde la perspectiva del lobo. A ver qué sucede. Listo. La lectura crítica también se puede trabajar en la básica primaria. Si se trabaja en el preescolar, mire que ya vimos una posibilidad de trabajarse desde preescolar, pues desde la básica primaria también. ¿Cómo trabajarla? A través de textos breves, narrativos. Considero que el texto narrativo va a ser principal, va a ser importantísimo en este proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la lectura crítica, sobre todo en estudiantes de primaria, de la básica primaria. Fábulas, también textos informativos, noticias adaptadas, muy bien, entre otros textos, lo voy a decir así, de menor complejidad. No los ponga a leer un ensayo, no los ponga a leer un proyecto de investigación, no, textos que estén al alcance de ellos. Porque, entre otras cosas, es importante que el estudiante no se desmotive. Más adelante vamos a introducir preguntas inferenciales y críticas de forma progresiva. Por ejemplo, ¿qué crees que pasará después? ¿El personaje actuó bien o mal? Ahí como desde la ética, desde la moral, muy, muy interesante. ¿Por qué? Que actuó bien, actuó mal. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué otro final se podría imaginar? También se puede relacionar las lecturas con situaciones reales. Esto del texto, ¿qué pasaría si ocurriera en la actualidad? Y se empieza a desarrollar algunos códigos éticos y morales como la empatía y la justicia y la solidaridad. Ejemplo de actividades para trabajar con estudiantes de primaria. Crear una carta a un personaje. Hacer un collage que exprese una opinión sobre el tema leído. ¿Sí? Mire que sí se puede trabajar. Ahora, primer reto, que el docente de lengua castellana comprenda la importancia de la lectura crítica. ¿Sí? Que lo aplique en básica primaria y también en edades preescolares. Y yo encuentro un tercer reto, para mí es un tercer reto, y es que el ejercicio de la comprensión lectora no sea un ejercicio exclusivo del docente de lengua castellana, sino que sea un ejercicio generalizado para todas las áreas. Todas las áreas están convocadas a trabajar la lectura crítica y la comprensión lectora.
¿Por qué es importante comenzar temprano? Preescolar y en primaria son etapas completamente relevantes para formar hábitos de pensamiento crítico. Empieza a desarrollar la autonomía con relación a la interpretación de textos, se empieza a fortalecer la sensibilidad ante diferentes puntos de vista, la capacidad de argumentación oral y escrita, entre otros. Por eso es importante trabajarlo desde la básica primaria, incluso desde edades preescolares. Y hay otros retos. Yo ahorita mencionaba unos retos, aquí van otros. El primero de los anexos, romper con prácticas mecanizadas. Creemos que el docente de lengua castellana solamente puede poner a leer y que el estudiante resuma o que responda después de la lectura de un texto. Lea el texto, resúmalo, responda estas preguntas. Ahí se pierde un montón de trabajo. ¿Sí? Tener claro que existe una diversidad de anotaciones. Bueno, disculpa maestros, voy a hacer un cambio de escenarios. Bueno, continuando entonces con los retos para el docente para el proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora a través del método de lectura crítica, nos encontramos con otros dos retos. El tercero en este caso es el enseñar a argumentar de manera respetuosa, ¿sí? No confundir el ejercicio de la argumentación o la competencia de la argumentación con el alegato. Es fundamental irlo desarrollando, vuelvo y digo, desde incluso edades, pues, de niveles de la educación primaria y también esos elementos de cortesía o códigos comportamentales en el proceso de la comunicación también se puede trabajar incluso desde edades preescolares. Y un cuarto reto para el docente en el fortalecimiento de la lectura crítica es que es fundamental ser modelo de lector crítico en el aula. ¿Sí? Si el maestro como tal no lee o no representa ser un modelo o un ejemplo en términos de lectura crítica, entonces se le va a empezar a complicar, digamos, un poco este ejercicio. Lo primero, porque es que cuando el docente tiene la capacidad o el hábito de la lectura y también las posibilidades y la habilidad de desarrollar la lectura crítica él mismo, entonces empieza a generar una serie de estrategias pedagógicas o estrategias evaluativas que eh, se van a ver reflejadas también en sus prácticas docentes al interior del aula de clase. Muy bien, a modo de cierre, quisiera que nos detuviéramos en esta frase y en esta invitación. Para nosotros como maestros y ustedes como maestros en formación debe ser importante el formar lectores críticos, ya que a través de ello se logra enseñar a pensar y no a repetir. No sé, en algún momento les mencionaba a ustedes la importancia de distinción o diferencia entre dos conceptos fundamentales en el aula de clase o en la escuela como tal, como actores y sujetos. No es lo mismo un actor que un sujeto. Un actor reproduce, un sujeto piensa, un sujeto se resiste, un sujeto se cuestiona, pero también es creativo, también es propositivo. No se queda exclusivamente en la crítica por la crítica, sino que avanza mucho más allá. Y ahí entra Wolfgang Klafki también a hablar un poco del tema de la teoría crítico-constructivista. La invitación es entonces qué cambios se pueden realizar o podemos hacer en nuestras prácticas para formar verdaderos lectores críticos. Yo sé que ustedes ya en el quinto nivel han tenido la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, el espacio de interactuar con sus estudiantes durante 5 semestres. Han implementado estrategias pedagógicas, piensen en esas estrategias pedagógicas que han implementado, pero esas mismas, ¿cómo se pueden fortalecer para empezar a promover la lectura crítica y la comprensión lectora en nuestros estudiantes? Bueno, antes de despedirme, quiero informarles que les voy a compartir un artículo
en donde trabajo pues el proceso de lectura crítica e intertextual a través de recursos educativos digitales. Es un artículo que muestra una experiencia significativa con estudiantes del grado décimo. Tratemos de tener un poco de paciencia y de comprender la situación. Sé que ustedes van a ser maestros de la básica primaria, pero piensen en cómo este tipo de estrategias se pueden implementar también con estudiantes de la básica primaria. Yo les agradezco mucho. Y nada, nos vemos dentro de 8 días y me cuentan cómo les pareció el artículo y les voy a compartir también esta presentación. Un saludo muy especial.